Le damos la bienvenida al pastor Ebed, él con nosotros, y continuemos en este servicio, mis amados hermanos. Un abrazo para todos. Mi Jesús los bendiga. Mire, cuando hablamos de el pentecostalismo, hoy por hoy, de todo lo que se conoce como el protestantismo, el 75% es pentecostal. Estamos hablando alrededor del mundo más de 700 millones de pentecostales. Pero de esos 700 millones, solo un poco más de 40 millones son unicitarios. Quiere decir que la mayoría son trinitarios. Y usted dice, bueno, ¿y por qué eso se llama los trinitarios también pentecostales y nosotros unicitarios también pentecostales? Hay una doctrina que une esta corriente y es referente al bautismo del Espíritu Santo. Toda se llama pentecostal realmente es porque todas creen en el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lenguas. Por eso se llaman pentecostales. La línea histórica, la más reciente, por eso se llama pentecostales. Pero aunque son 700 millones, realmente hay 5 corrientes en medio de o lo que se dividen el pentecostalismo. El primer pentecostalismo fue el histórico, eso ocurrió por allá en 1889 con la Iglesia de Dios, que fue la primera que comenzó con este movimiento de hablar en nuevas lenguas. Pero mucho antes ya los cuáqueros en Inglaterra y los camíseros en Francia ya hablaban en lenguas, pero los primeros que empezaron como tal de la historia más reciente del cristianismo fue la Iglesia de Dios. Ellos son el pentecostalismo histórico. Después ellos tuvieron como 5 divisiones: la Iglesia de Dios del Caribe, la Iglesia de Dios de la Profecía, y después en 1901 comienza el pentecostalismo clásico, que es lo que nosotros conocemos más de los institutos de Topeka, de Kansas, de Charles Fox Parham, de William J. Seymour en la calle Azusa. Eso inició por ahí en 1901. Ahí es que realmente Charles Fox Parham fue el que asoció que el bautismo del Espíritu Santo era cuando la persona daba la señal inicial de hablar en lenguas. Después, la corriente o la línea histórica, por ejemplo, nosotros que somos el pentecostalismo unicitario, empezó por ahí en 1914 con el pastor McAllister. Después llegó otra corriente que se llamó el pentecostalismo reformado, que aunque el pentecostalismo normalmente es arminiano, el pentecostalismo reformado acepta las doctrinas de la gracia, toma el estudio de la soteriología de los teólogos clásicos como Calvino, como Lutero, la soteriología reformada. Y la última corriente que hoy queremos hablar es esta de el neopentecostalismo. Y ese aproximadamente empezó en los años 50 y en los años 60. Cuando usted le hablen de neopentecostalismo, realmente es lo que nosotros conocemos como el evangelio de la prosperidad. Ellos se autodenominan como el movimiento de fe. Si algo le puedo decir, que este evangelio de la prosperidad realmente fue traída de las profundidades del infierno. El problema es que es un lenguaje
atractivo que ha permeado mucho en nuestro lenguaje, en nuestras predicaciones, en nuestras canciones, y tristemente pasa inadvertido. Lo que se enfoca el evangelio de la prosperidad y más que todo sus predicadores no se centran en Jesucristo, no se centran en la santidad, no se centran en predicar sobre el pecado, no se centran en profundizar de la palabra de Dios, sino que realmente ellos son motivadores para que las personas alcancen sus metas. Por eso el tema principal del evangelio de la prosperidad es la actitud positiva mental. La gente quiere, ese movimiento quiere que cada una de las personas que asisten donde ellos tengan una fuerza motivadora. Entonces comienzan a decir, mire, vea, imagínese posibilidades y conviértalas en realidades fantásticas. Todo se trata, su mensaje está centrado solamente en subir de estatus, alcanzar los éxitos, alcanzar las metas, sentirse orgulloso de sí mismo, buscar la satisfacción propia y buscar el amor propio. Eso es realmente el evangelio de la prosperidad. Entonces ellos dicen, bueno, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, entonces Dios, escúcheme, tiene que recompensar a las personas con dinero, con salud y con felicidad. Porque la fe que ellos hablan, se trata de un tipo de poder personal para crear la vida que la persona sueña. Entonces, si en un momento dado las finanzas no andan bien, si la salud no anda bien, entonces se comienza a tener una actitud o un lenguaje positivo, y no vaya a hablar mal de lo que, o no vaya a hablar mal de usted mismo o de lo que está pasando en el momento. Ellos fueron los que empezaron con esto de declare que usted es sano, declare que ese trabajo es suyo, declare que ese carro es suyo. Es que Dios lo quiere ver feliz, exitoso, y que nunca le va a pasar nada y que nunca le falte nada. Entonces, claro, como se trata de una confesión positiva, entonces ellos comienzan a decir, declaro, arrebato, decreto, demando, exijo. Escúcheme, para acabar de completar esto de la actitud positiva o la confesión positiva, realmente no nació en el evangelio de la prosperidad. Esto ya viene desde el siglo, a mediados del siglo XIX, con un movimiento, una corriente que se llamó el nuevo pensamiento, el New Thought. Y el padre de esta corriente nada más ni nada menos que era un ocultista, Phineas Quimby. Él fue el que comenzó a enseñar y a escribir sobre la confesión positiva. Entonces, lo que vino el evangelio de la prosperidad adoptó todo su pensamiento, toda esa corriente filosófica, todo ese gnosticismo, y lo trajo al evangelio y le dio una pintadita con cara de evangelio, y ese es el evangelio de la prosperidad, el neopentecostalismo. Eso pasó lo mismo por allá en tiempos de la conquista en Cuba, cuando trajeron todos los esclavos africanos a Cuba. Entonces los españoles obligaban a ellos que confesaran su fe católica, y simplemente ellos a ese Dios que le llamaban Changó, ahora la llamaban San Lázaro, pero seguía siendo el mismo Changó. Adoraban a San Lázaro, a Santa Bárbara. Exactamente pasó con este evangelio de la prosperidad. Ellos son los que crearon este lenguaje de la confesión positiva, la guerra espiritual, los demonios generacionales.
espíritus territoriales. Ellos son los que se proclaman como profetas. Después no les bastó simplemente ser profetas, ahora se autoproclaman apóstoles. Y para acabar de completar, ellos realmente no hacen un culto, hacen un espectáculo donde tocan a las personas se desmayan, el apóstol llega y hace así, todo mundo se va de bruces, de espaldas. Para acabar de completar, este evangelio de la prosperidad es tan pervertido que a veces sus alabanzas no se centran en Dios, en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios hace, sino que como todo se trata de la autoexaltación, entonces a veces sus alabanzas se enfocan en lo que la persona es y la persona hace. Escuche. Una vez escuché una canción de una mujer que se llama, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Jainamar. Se llama Reflejo. Y haciendo una comparativa con María cuando el ángel de Dios vino hacia ella y le habló y le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Si la Virgen María hubiese sido la cantante Jainamar, ¿sabe cómo hubiera contestado según su canción? He aquí, veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz, sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa, me veo bonita, me veo feliz. Usted se imagina a María alabándose a sí mismo. No, ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Ella no dijo: me engrandezco. Ella no dijo: me digo a mí mismo bienaventurada. No es así. Lo que nos dice Lucas 1:46 es: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Oiga lo que dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y si esa es terrible, hay otra que también es traída del mismo infierno, que es Arrebato, de Nancy Amancio. Es la canción más neopentecostal que yo haya podido escuchar. Sin lugar a equivocarme, es una herejía de canción. Mire que dice: hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. O sea, para ella, lo que ella tiene es porque se ha apropiado violentamente de ello. Pero como dijo el pastor Alexander, ahora lo que tenemos es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Ella dice: lo que me has quitado me lo devolverás con creces. ¿Sabe a quién le está hablando ella ahí? Al diablo. Porque usted entiende en ellos con esto de la guerra espiritual. Entonces, lo que me pregunto es, o sea, el diablo me quita algo y yo se lo arrebato. Entonces, como se lo arrebato, entonces el diablo me tiene que devolverme esa bendición aumentada. O sea, la bendición extra que tengo yo es la ñapa del diablo. De verdad. Y
hay una frase que a nosotros nos encanta esto de Nancy Amancio, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Me imagino cuando ella dijo que nadie se mete con los hijos de Dios, es que quiere decir que los hijos de Dios nunca se van a enfermar, nunca serán perseguidos, nunca serán vituperados. Pero ¿sabe qué le pasó a la iglesia de Esmirna? Jesús no les dijo a esa iglesia: mire, no teman, porque con mis hijos nadie se mete. No dijo así. ¿Sabe qué le dijo Jesucristo a su misma iglesia? Vas a padecer, vas a caer en la cárcel, vas a ser probado, tendréis tribulación. Todo esto te va a pasar, pero no temas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nancy dice: yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Venga, quiere decir que el diablo subió al cielo, se robó mis tesoros, y ahora yo tengo detrás de él arrebatárselos. Está conmigo. Eso no me dice Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ¿sabe qué dice Pedro? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Amén. La herencia en los cielos que usted y yo tenemos nunca se va a deteriorar en absoluto. Nadie, ni tan siquiera la podrán tocar. Ningún invasor ni tan siquiera podrá tocar ese tesoro. Nunca podrá ser manchada por el mal. Es una herencia que nunca se desvanece. Amén. Ahora la gran pregunta que usted se estará haciendo: ok, entonces, ¿qué canción o qué alabanzas cantamos? Porque aquí entre nos, la mayoría de alabanzas hoy por hoy son de allá, del neopentecostalismo, porque ellos tienen el poder adquisitivo, porque ellos tienen los medios de comunicación, ellos tienen una gran capacidad de difusión, y la mayoría de coros que nosotros cantamos son neopentecostales. Buena pregunta, ¿será que los cantamos o no? Antes de decirle esto, permíteme explicarle que Jesús, a través de su ministerio, expuso la hipocresía de los fariseos. Jesús les dijo: mire, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes son unas serpientes, unas víboras, ustedes son unos ciegos. Jesús los expulsó, que su justicia era falsa. Pero la cuestión es que esos hipócritas eran normalmente los que le enseñaban al pueblo de Israel. Entonces sus discípulos comenzaron a preguntarse: ok, si ellos son unos hipócritas ciegos, sepulcros blanqueados, lo que ellos nos enseñan, ¿nosotros obedecemos o no? Y la respuesta de Jesús está en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Se lo voy a explicar. Ellos son unos hipócritas, sí, les decía Jesús a los fariseos. Es más, son doblemente hijos del infierno. Aún así, si lo que ellos enseñan es conforme a la palabra de Dios, hágalo.
¿Sí me hice entender? ¿Sí? Hágalo. En otras palabras, si usted lo que canta es conforme a la palabra, cántelo. Jesús Adrián Romero no es cristiano, escúchelo hablar, y un cristiano no habla como él. Sin embargo, él canta una canción que dice: de tal manera me amó que su vida no escatimó. ¿Eso es cierto? Sí. Si es cierto, sí, exactamente. Cántelo, porque es una verdad bíblica. Pero miren lo que Jesús les dice. Ok, todo lo que ellos digan conforme a la palabra, hágalo. Pero lo que no podemos hacer, se lo voy a leer en Mateo 23:3 en la versión TLA. Ustedes deben saber todo lo que ellos digan. Escuche, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. En otras palabras, Jesús Adrián Romero canta lo correcto, porque Dios nos amó y entregó su vida por nosotros. Pero él en esa misma canción dice: con Jesús caminaré. Si él está caminando con Jesús, quiere decir que está obedeciendo lo que Jesús mandó. Está imitando a Jesucristo. Esa es la cuestión. Entonces el dilema no es si cantar o no cantar todos estos coros neopentecostales. No. Lo primero que usted y yo debemos hacer es examinar si ese coro es conforme a la palabra. Y si la es, entonces la pregunta es puntual a nosotros. Lo que estamos cantando, lo estamos viviendo. No se pregunte que si es trinitario o no es trinitario. No, lo que está cantando, lo estamos viviendo. Hay una canción muy hermosa y 100% bíblica. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. ¿Eso es cierto o no? Total. Es totalmente bíblico. Pero lo que me dice la palabra es que no basta que usted y yo le digamos santo. Aunque eso es correcto, alabarlo por su santidad. Pero la cuestión es para que usted y yo no seamos unos hipócritas que solo honran a Dios de labios. Tenemos que demostrarlo en nuestra vida diaria. Porque en primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso está en Hebreos 13, que él quiere un sacrificio de fruto de labios, sí. Pero después en el otro versículo él quiere un sacrificio de acciones, de hacer el bien, de la ayuda mutua. Porque si nosotros solamente le decimos santo, pero no lo imitamos en santidad, ¿sabe qué dice Jesús en Mateo 15, versículo 7? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, el hermano habló de declarar y de decretar. Venga, y eso
¿Eso qué hay de malo en eso? Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este es el versículo pilar del Evangelio de la Prosperidad, porque ellos dicen, ¿sí ves? El poder de la confesión, el poder creador de la palabra. Entonces, lo que la persona declare, eso sucederá. Lo que diga será hecho. El Evangelio de la Prosperidad enseña de esa manera. Pero lo que realmente significa este texto es que, por supuesto, si los creyentes creen sinceramente en Dios y se dan cuenta del poder ilimitado de Dios que está a su disposición, es cierto, que ellos podrán ver ese poder maravilloso de Dios en acción. Eso es cierto. Pero la cuestión es, se lo voy a explicar de una manera vertical y de una manera horizontal. El versículo 22 me dice de tener fe en Dios. O sea, los que creen en Dios, en el verso 24 me dice que oran. Pero el punto principal de estos versículos es que no es una oración de declarar. No es. Observe que es una oración de pedir. La oración correcta empieza pidiendo la dirección de Dios. La oración correcta, usted le pide a Dios que lo guíe, que muestre su voluntad. Eso es la oración vertical. Pero si usted declara, lo hace de una manera horizontal y usted está omitiendo consultar lo que Dios quiere para su vida. Está olvidando que ya no es mi voluntad, sino que la voluntad de Él. Cuando usted decreta, no se está sometiendo a la soberanía de Dios, sino que se está dejando llevar de su propio egocentrismo y de su propia egolatría. Pero cuando le pedimos a Dios, nos sometemos y confiamos que nuestro futuro está seguro en Él, a pesar de que en el momento no lo entendamos. Esa es la gran diferencia. Por otro lado, muchachos, usted no necesita congregarse donde ellos para ser un practicante del Evangelio de la Prosperidad. Si usted ha abrazado la confesión positiva, si usted es una persona que decreta salud y riquezas y se está centrado solo en eso, quiero decirle que estás en un territorio sombrío. Y esas enseñanzas no son las verdaderas del Evangelio de Cristo. Por eso la clave es entender en qué lugar de nuestra vida está las riquezas y salud. ¿Dónde usted ha depositado su corazón? Si su corazón está en las riquezas, en la salud y en la autocomplacencia y en la autoexaltación, usted es un neopentecostal. Así de sencillo. Ahora permítame explicarlo esto con estos versículos. Dios manda, sí, a honrar y amar a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hijos
y a nuestra esposa. Eso es correcto. Pero mire lo que dice en Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Venga, ¿qué es esto de que Jesús está diciendo que aborrezcamos nuestra propia familia, nuestra propia vida, y que renunciemos a todo lo que poseamos? Y para acabar de completar, pues nosotros lo interpretamos en nuestro significado en la lengua española, que significa detestar y odiar. Pero no, eso no significa de aborrecer. Mateo 10 del 37 al 39 es una buena manera con este versículo de explicar qué es lo que Jesús nos quiere dar a entender. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La pregunta es: ¿a quién amas más? ¿A tus padres o a Jesús? ¿A quién amas más? ¿A tus hijos o a Jesús? ¿Hay algo por encima de Jesús? Si hay algo encima de Jesús, a esos que Dios llamó que honrara se convirtieron en un ídolo. Eso es idolatría. Y si hay algo por encima de Jesús, Él es claro y categórico en decir: no puede ser su discípulo. No es digno de Cristo. Señores, Jesús no solamente te pedirá en un momento dado que lo elijas a Él o al mundo o al pecado o a Cristo, sino que en un momento dado te dirá si lo eliges a Él o a tu novio o a tus hijos. O te pedirá que elijas entre Él o tu salud. La pregunta es: ¿a quién vas a elegir? Dios se llevó a mi padre hace 24 años. La pregunta es: ¿cómo sé en este caso si amo más a Jesús o amaba más a mi padre? Si yo hubiera dejado el evangelio defraudado, escúcheme bien, enojado, porque Dios no sanó a mi papá, porque primero lo sanó a los 35 años y a los 42 le volvió la misma enfermedad, y esa enfermedad lo mató a los 53. Si yo me hubiera enojado con Dios y por eso me hubiera rehusado a seguirlo, quiere decir que lo primero que estaba en mi vida no era Jesús, sino mi papá. Escuche, joven, seguir a Jesús implica
que si pierdes a tus padres, a tus hermanos, si pierdes tu salud, si lo pierdes todo, si pierdes tu tranquilidad, tu paz y tu alegría en este mundo, si verdaderamente amas a Jesús por encima de todo, lo seguirás amando. Que aunque te falte todo, Jesús seguirá siendo lo más valioso, lo más preciado para tu vida. Aunque te falte todo, aunque pierdas tu propia vida, sabrás que Jesús es el único más importante para ti. Ese es el evangelio verdadero de Cristo. Claro que vamos a orar por las cosas materiales, por nuestras metas, por la salud. Claro que sí. Pero escúcheme, seguir a Jesús no depende de esos éxitos alcanzados. Que las riquezas, que la salud, que los éxitos, que las metas en su vida profesional, escúcheme bien, sean las añadiduras. Claro que debes tener metas. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4, ocúpate en tus negocios, trabaja con tus propias manos para que no tengas necesidad de nada. Sí, eso es una meta, pero la meta del supremo llamamiento es solo Cristo Jesús. No distorsione el evangelio. El evangelio del neopentecostalismo, el evangelio de la prosperidad, lo primero que ellos enseñan culto tras culto, reunión tras reuniones, busca primero las riquezas, busca primero la salud y tu autocomplacencia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es el neopentecostalismo. Pero usted que está en el verdadero evangelio, sabe que Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que lo esencial, que lo primario es el reino de Dios. O sea, todo lo que implica la salvación, ahí debe estar nuestro corazón. Por supuesto que debemos pensar en nuestra vida misma, en nuestro bienestar, en las posesiones, pero colóquelas en el lugar correcto, en las añadiduras. Que eso sea el anexo en su vida, que eso sea lo adicional, que eso no sea lo esencial. Que usted no es creyente es por la razón y única razón de querer ser sano o de ser rico. No, esa no es la razón esencial del evangelio, señores. Jesús dice: no os afanéis. No me vaya a malinterpretar, eso no quiere decir que usted y yo seamos vagos o que no cuidemos nuestra salud o que no trabajemos para tener una mejor economía. No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo Jesús es que no se distraiga, no se vuelva una persona preocupada y terriblemente ansiosa, que lo llevará a estar dividido en su corazón y no ser agradecido con Dios. Por eso la pregunta es, hablando de mirada, ¿su mirada dónde está puesta? ¿En Cristo o en las cosas materiales? Porque eso es precisamente lo que enseña el evangelio de la prosperidad. Poner su mirada en el bienestar propio. Y algo que nunca enseñará el evangelio de la prosperidad es la doctrina de el sufrimiento. Que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Creo que Pablo, después de experimentar visiones, revelaciones, Dios lo llevó hasta el tercer cielo,
permítame recrear esta historia. Él pensaría, vea, este es el momento preciso para pedirle a Dios que me quite este aguijón. Tal vez, no, Pablo no lo dijo, pero él no dijo, ato este aguijón, decreto que soy sano. No, él no lo dijo. ¿Sabe qué pasó cuando él le pidió a Dios de que lo sanara? Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Jesús le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, le dijo, no, Pablo, no te voy a sanar. Hasta que te mueras vas a tener ese aguijón. No te quito ese aguijón, pero sí te doy mi gracia. Porque usted necesita es mi amor y mi bondad. Te voy a dar mi gracia, te voy a dar mi amor para que lo puedas soportar todo. Esto es increíble, que cuando más somos débiles, el poder de Dios se hace más fuerte en nosotros. Segunda de Corintios 12:10. Mire lo que es el poder de Dios perfeccionándose en el creyente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El evangelio de la prosperidad cree que el poder de Dios se perfecciona cuando usted es rico y tiene salud y es un exitoso. Pero resulta que el poder de Dios se perfecciona es en las debilidades. El perfeccionamiento del creyente se manifiesta que a pesar de sus necesidades se goza. El poder de Dios, eso es una cosa increíble. Dios te sostiene y a pesar de la dura prueba, lo sigues amando por encima de todo. Aleluya, aleluya. Cuando usted lee Hebreos 11, la fe de Hebreos 11, lo que menos se trata es de que yo tenga un poder en mí para satisfacer todos mis deseos egoístas. Eso no es. Lo que menos se trata esta fe de Hebreos 11 es en crear una vida de prosperidad, de éxito y de solo felicidad. Si así fuera, Abel no sería el primer hombre de fe que ese capítulo menciona. Porque ¿sabe cuál fue el futuro de Abel? Terminar asesinado por su propio hermano. Noé, el pregonero de justicia, nos dice 2 de Pedro 2:5. Escúcheme, hizo un arduo trabajo por 120 años y nadie aceptó. Escasamente su familia. Abraham, Isaac y Jacob. Hebreos 11:13 me dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿de qué se trata la fe de Hebreos 11? Muchachos, esta fe es
tener confianza y seguridad en este presente de una realidad futura. Esta fe va más allá de una simple búsqueda de éxito temporal o de una restauración física temporal. No. Esta fe busca, confía y espera la recompensa eterna de Dios. Aleluya. Permítame hacer un cuadro comparativo de los versículos 33 al 38. En su casa los lee bien, pero yo extraje y hice un cuadro comparativo. Esto es increíble. La familia de la fe son de verdad dos extremos totalmente diferentes y son hombres de fe. Seamos sinceros, a nosotros nos gustaría un extremo, el otro creo que no. Hay un extremo de hombres de fe que conquistan reinos. Es verdad. Conquistan reinos. Pero hay otro extremo que sufren prisiones y cárceles. Hay unos que alcanzan promesas, sí. Pero otros experimentan vituperios y azotes. Hay un extremo que evitan el filo de espada y hay otros que mueren a filo de espada. Unos fueron puestos a prueba y sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Escúcheme, más otros fueron apedreados y aserrados. Hay un extremo de la familia de la fe que colocaron en fuga a ejércitos extranjeros, pero otros les tocó que huir por desiertos, por montes, por cuevas y por las cavernas de la tierra. Si a mí me cuentan el testimonio de este y de este, normalmente yo creería que es este el que tiene fe, pero no es así. Los hombres de fe no solo se distinguen por el éxito alcanzado. Si ellos experimentan el éxito, sí, pero si ellos experimentan el sufrimiento, escúcheme, pase lo que pase, su fe está depositada en su Salvador. Su mirada está puesta siempre en Jesucristo. Que si eres exitoso, no te distraes, el dinero no te aparta de él. Y si estás en dura prueba, no te desanimes, porque estás mirando al autor y consumador de la fe. Y hablando de hombres de fe, está Jeremías. Fue un muchacho que Dios llamó aproximadamente de 20 años. Y de verdad él fue un gran hombre en su época. Un hombre entregado totalmente a Dios. Era sacerdote y profeta a la vez. Él era el chacho de la película. Pero hay otra característica que casi no nos gusta mirar, y es que él no tuvo una vida fácil. Fue una vida de tristeza, de dolor, de rechazo y de persecución. 40 años de ministerio y fue odiado y rechazado, y a veces caía en unas profundas tristezas. Jeremías no es un buen ejemplo para una conferencia motivacional. Es más, cuando el Evangelio de la Prosperidad predica de Jeremías, no pasa del capítulo 1 y sabe que dicen: vea, tengo una palabra profética para ti.
Y lo más impresionante es que es cierto. Lo que dice en el capítulo 1, eso es cierto. Dios lo ha puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Estará en lugares altos y no te vencerán. Es verdad, eso está en el capítulo 1. Si a usted lo llamaran al servicio y al ministerio y comienzan a hablar de esa manera, eso es algo que anima a servir a Dios. El problema es que la palabra profética que hablan los del Evangelio de Prosperidad solamente está en el capítulo 1 de Jeremías. Pero escúcheme, los que Dios llama también son probados. Y esa es la historia central de Jeremías. Esto es increíble. El profeta a las naciones, que fue puesto sobre naciones y reinos, fue probado por amenazas de muerte, por aislamiento, probado por el cepo, probado por arresto, probado por desafío, probado por destrucción, probado por violencia, probado por encarcelamiento, probado por hambre, probado por cadenas y probado por el rechazo. En un momento dado en el ministerio de Jeremías, él dice: venga, Señor, yo quiero un poquito de cariño, dame un poquito de sosiego, dame un poquito de empatía. Él quería que sus sufrimientos de una vez por todas terminara. ¿Y sabe qué fue la respuesta de Dios? ¿Tú crees que has sufrido? No has visto nada todavía. Jeremías 12:5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Vaya respuesta de Dios con el pobre profeta Jeremías. Él está sufriendo, entra en un momento de meditación, de ruego, y le dice al Señor: vea, Dios, yo ya no puedo seguir más, yo ya no aguanto. Y la respuesta del Señor es: oye, Jeremías, si no puedes correr con los hombres que van a pie y no cansarte, ¿qué vas a hacer cuando te toque correr con los caballos? Lo que quiere decir esto, que en lugar de quejarte, más vale que te des cuenta que lo peor está aún por venir. Estás en el ritmo más suave, duro cuando te toque seguir el ritmo de los caballos. Hazte a la idea que esto se va a poner peor. Dios le dijo a Jeremías: apenas estás aprendiendo a soportar, apenas es el inicio. ¿Sabe? Nuestra manera de aconsejar cuando alguien está en una profunda prueba, por supuesto que creemos que Dios libra, pero es más fácil decirle: vea, Dios lo va a librar, esto es un lapso de tiempo corto. Pero en esta historia, Dios viene y le dice: esto no es nada a lo que realmente vas a sufrir. ¿Se imagina usted, muchacho, usted, señorita, usted que está de prueba en prueba, aún por sus propios hermanos de la iglesia que le hacen mucho mal, y le pide a Dios? Y sería más o menos esta respuesta: si no es capaz de soportar la crítica, si no es capaz de soportar la murmuración, la calumnia, los señalamientos, si no es capaz de soportar las humillaciones, si no es capaz de soportar el odio, la rivalidad, la venganza de sus propios hermanos, si no es capaz de soportar esto, entonces cuando te toque morir por causa del evangelio, ¿qué?
Si no eres capaz de soportar que tu hermano te ridiculizó y no te saluda, entonces la pregunta es, ¿qué pasará contigo cuando seas herido, golpeado, perseguido? Cuando pases hambre por causa del evangelio, cuando seas encarcelado y cuando tu vida termine martirizada. Si no es capaz de seguir este paso lento, ¿qué pasará con aquellos creyentes cuando le lleguen cosas extremadamente dolorosas e inhumanas? Jeremías es el hombre más sufrido del Antiguo Testamento. Y le pide a Dios y Dios le contesta: Jeremías, apenas estás empezando a sufrir. Santo Dios. Ahí está escrito. Joven, usted no necesita que diario le estén dando palabras de ánimos. Usted no necesita decretar o la confesión positiva. Usted lo que necesita es que se esfuerce en la gracia. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y sacando cada frase del capítulo 1, permítame contarles de esta manera. Esfuérzate y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esfuérzate y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Escuche, esfuérzate y participa de las aflicciones por el evangelio. Esto es increíble. Nosotros mantenemos orando: Señor, líbrame de las aflicciones. Y Pablo le dice: un hombre que está en la cárcel, un hombre que tiene frío, un hombre que tiene hambre, que lo abandonó todo mundo, estaba humanamente completamente solo, le faltaban unos cuantos días para morir decapitado, y viene y le dice: ven, hazte conmigo. Participa de las aflicciones por el evangelio. Esfuérzate porque sabemos en quién hemos creído. Esfuérzate y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esfuérzate. Jóvenes, Dios demanda a que seas esforzado y valiente. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo que Dios espera de cada joven en esta noche es que sea fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esfuérzate y cúmplelo todo. Así de sencillo. Escúcheme, no es que te esfuerces en tu confesión positiva o en tu propia fortaleza, no. Efesios 6:10 dice: esfuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la clave. Entienda que usted está, aunque usted, qué bueno que seamos como Esteban. Esteban, todo mundo literalmente lo odiaba y lo iban a matar apedreado. Él no miró en las cosas terrenales, sino que miró al cielo y vio la gloria de Dios. Qué bueno que cuando usted esté en la prueba, entienda que usted está en la gracia, en la esfera de la gracia. Usted está en los lugares celestiales. La gracia que lo salvó es un favor. Ahora usted se esfuerza en la gracia y eso es poder para su vida. Cito el comentario de MacArthur: la gracia es la que me perdona. Ya voy a terminar. Y es la gracia la que me capacita. Necesito gracia para el perdón constante. Y necesito gracia, escuche, para el poder
constante. No es la confesión positiva, es gracia sobre gracia. Por eso esfuérzate y sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te enredes en los negocios de la vida, que no es otra cosa que la autocomplacencia, agradarse a sí mismo. No, esfuérzate y lucha como atleta. Esfuérzate y trabaja como un labrador. Esfuérzate y sufre penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. ¿Sabe? Esa bendita gracia que fue derramada en usted es la única manera en el último instante de nuestra vida que podremos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchachos, o se dejan llevar por la cantidad de mentiras del evangelio de la prosperidad, o entiendes de una vez por todas que estamos en una batalla que hay que pelear. Es una carrera que hay que terminar y una fe que hay que guardar. ¿Y sabe qué pasa? Vas a recibir una corona de justicia, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a ti, sino a todos los que aman su venida. Ya me voy. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál? ¿Qué es lo que más ama usted en su vida? ¿Qué más ama? ¿Su bienestar propio? ¿Su egocentrismo? ¿O ama a Jesucristo y ama grandemente su venida? Si usted ama a Jesucristo, pelea no esta mala batalla, pelea esta buena batalla. Pelea con tu carne, pelea con tus deseos, pelea con tu propio pecado. Pelea, mantente firme. Si de verdad amas a Jesús, termina esta carrera. No te canses, que no te descalifiquen. Esfuérzate, sigue corriendo, sigue corriendo. Si lo amas, guarda la fe. Sé fiel a la palabra de Dios, sé fiel a las verdades de Dios. Obedece su palabra. Aprenda a soportar y a sufrir. Pedro dice: porque esto es acepto delante de Dios. Y para acabar de completar dice: porque para esto fuiste llamado. Un abrazo para todos. Mi Jesús los bendiga.